والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله. Empezamos ya, Juan, barakallahu fikum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados y buscamos el refugio en Él, en Allah subhanahu wa ta'ala, de las malas obras y alma, y de nuestras malas obras y almas. Y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo desvía, no hay nadie quien guiarlo. Atestifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala solo y único. Y atestifico que Muhammad es su siervo y su mensajero sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqan tuqatihi wa la tumutunna illa wa antum muslimun. Oh creyentes, teman a Allah como debe ser temido y no mueren excepto que son musulmanes, sometidos a Él. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhannas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqu allaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Oh hombres, temen a su Señor, quien los ha criado de una sola alma, y de esa alma hizo su esposa, y de ellos dos hizo muchos hombres y mujeres. Temen a Allah, a quien le piden sus derechos y no rompen los lazos de la familia. Por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala observa todo de ustedes. Allah subhanahu wa ta'ala dijo también: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Oh creyentes, temen a Allah y digan una palabra correcta y directa, y Allah subhanahu wa ta'ala les va a arreglar sus asuntos y perdonar sus pecados. Y quien obedezca a Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero ha obtenido un gran éxito. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Y por cierto, el mejor o el más veraz discurso, o el discurso más veraz, es el libro de Allah, es la palabra de Allah, el Corán. Y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en la religión. Cada invención es una innovación, cada innovación es un desvío, y cada desvío está en el fuego. A lo que sigue, hayakumullah ya Juan, barakallahu fikum, bienvenidos. Retornamos a las clases sobre el radio MPUBS en español, la clase semanal de Al-Hadith que damos cada viernes, alhamdulillah, y también vamos a retornar a las clases de Aqida que damos en los domingos, que es igualmente en los domingos a las 2 de la tarde, tiempo de Nicaragua, y será como a las 3 de la tarde, tiempo de México. Naam.
Pero hoy, alhamdulillah, regresamos a la clase del estudio del hadith. Si se recuerdan, estamos estudiando del libro Bahjatu Qulub al-Abrar, la alegría de los corazones de los piadosos o de los justos, del Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di, el imam Sheikh Abdurrahman al-Sa'di compiló estos hadith, que son 99 hadith en este libro, que es del Jawam al-Kalam, que es, si se recuerdan, Jawam al-Kalam es la habilidad de hablar con pocas palabras pero con un significado grandísimo, y eso es lo que fue dado o lo que Allah le dio al profeta sallallahu alaihi wasallam, y no le dio a ningún otro profeta o mensajero de Allah. Y es el profeta sallallahu alaihi wasallam, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue el único que recibió esto o esta habilidad. Y pues el Sheikh ha compilado estos hadith que son cortos y pequeños, pero son grandísimos en su significado, su beneficio y en los juicios que contiene. Así que y son buenos para no solo estudiar y entender y para tratar de aplicarlos, pero por ser que son cortos también podemos memorizarlos. Y es algo, este libro que viene con la explicación del hadith que Sheikh Abdurrahman al-Sa'di explica, pues es un gran beneficio este libro que inshallah aconsejo cada persona que pueda pues estudiar estos hadith y este libro o esta compilación de hadith que hizo el imam Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Esta semana empezamos hoy con el hadith Sabi al-Ashar, el hadith número 17, que se trata con el taqwa, o el tema es el taqwa, temor a Allah subhanahu wa ta'ala, o la piedad del creyente, que Allah subhanahu wa ta'ala ordena al creyente tener taqwa de Allah en varios hadith, así como mencionamos en estos en la khutbat al-hajja, cuando empezamos la clase, que normalmente hacemos, en veces mencionamos esas tres ayat donde Allah subhanahu wa ta'ala ordena a los creyentes y ordena a los hombres también con tener taqwa. En la primera ayat, si se acuerdan, Allah subhanahu wa ta'ala dice: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqan tuqatihi wa la tumutunna illa wa antum muslimun. O creyentes, ya ayyuhalladhina amanu, o aquellos que posean imán, es decir, o creyentes, teman a Allah, así como debe ser temido. Entonces aquí es una orden de Allah subhanahu wa ta'ala, de temer a Allah subhanahu wa ta'ala. Igualmente en la segunda ayah que mencionamos en la khutbat al-hajja o en la introducción a empezar esta clase, si se recuerdan, Allah subhanahu wa ta'ala dice: Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Oh hombres, temen a su Señor. Entonces aquí es un orden, ittaqu rabbakum. Lo dijo Allah subhanahu wa ta'ala en la forma de orden. Ittaqu rabbakum, temen a su Señor, oh hombres. Igualmente en la última ayah que mencionamos, si se recuerdan, Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo: oh creyentes, aquellos que ustedes que posean imán, creyentes, temen a Allah, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, y digan una palabra correcta y directa. Aquí Allah subhanahu wa ta'ala obliga al creyente a temer a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces aquí el tema del hadith de hoy, o lo que vamos a hablar de hoy, menciona el Sheikh aquí que es at-taqwa, temor a Allah subhanahu wa ta'ala, o tener piedad. Y empieza el Sheikh con el hadith de Abi Dharr
al-Ghafari radiyallahu ta'ala anhu, que narró este hadith, que dijo que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: ittaqillah haythama kunt wattabi sayyata al-hasana tamhuha wa khaliq an-nas bi khuluqin hasan. Que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: teme a Allah donde quiera que estás. Que el profeta sallallahu alayhi wa sallam ordenó aquí: teme a Allah donde quiera que estás. Y sigue, después de hacer una mal obra, síguela con una buena obra. Y esa buena obra borrará la mala obra. Wa khaliqin nas, y compórtate con la gente, o muestra con la gente un carácter o un comportamiento bueno. Entonces aquí hay tres cosas que menciona el profeta sallallahu alayhi wa sallam en este hadith. Primeramente, tener piedad donde quiera que estás. No importa si estás en tu casa o afuera de tu casa, en tu pueblo o afuera de tu pueblo. No importa dónde estás, si estás dentro de la mezquita o fuera de la mezquita, estás con tu familia o no con tu familia, estás con tus amistades, tus hermanos o no. Teme a Allah subhanahu wa ta'ala haythama kunt, donde quiera que estés. Es la primera cosa que menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam. La segunda cosa, ittabi sayyata al-hasana tamhuha. Que tamhuha, yani que si después de hacer una mala obra, síguela con una buena obra. Y esa buena obra borra la mala obra. Es decir, la buena acción borra ese pecado que hiciste. Entonces aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam nos está ordenando: cuando hacemos una mala obra o caemos en un pecado, un error, o fallemos en algo o un mandato de Allah subhanahu wa ta'ala, debemos arrepentirnos y seguirlo con ¿qué? Una buena obra. Hacer algo bueno para que Allah borre de nosotros ese pecado. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Yani que te comportas con la gente con un comportamiento bueno. Es un orden que nosotros debemos comportarnos con educación con la gente, con piedad, con un buen carácter, ser nobles, ser amables, o sea, ser buenos en sí mismos y igualmente con la gente. Así, eso es un orden del profeta sallallahu alaihi wasallam. Este hadith fue narrado por Abu Dharr al-Ghafari radiyallahu ta'ala anhu, que Abu Dharr al-Ghafari narró muchos hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, y muchos de esos hadith fueron sobre lo que se llama raqaiq, esos asuntos del carácter o del corazón o del comportamiento o de tener fe, imán o carácter bueno, comportamiento bueno, tener pena, tener fe, tener digamos temor a Allah subhanahu wa ta'ala, depender sobre él. Todos esos hadith, muchos de esos hadith fue narrado por Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu. Shaykh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullahu ta'ala dice: este hadith, yani hada hadith azim, este es un grande hadith, es un tremendo hadith, que en ello el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam ha juntado o ha colectado entre el derecho de Allah y los derechos de los siervos de Allah. El derecho de Allah sobre sus siervos es de que ellos temen a Allah subhanahu wa ta'ala en una manera que merece, así como merece ser temido. Que temen a Allah subhanahu wa ta'ala en cumplir con él, temen su castigo, temen su ira, temen de alejarse del camino de él. Deben tener temor a Allah subhanahu wa ta'ala, taqwa de Allah subhanahu wa ta'ala, temer a Allah subhanahu wa ta'ala en caer en los pecados o aquello que él ha prohibido,
y que Él nos ha aclarado que hay un castigo para eso. Entonces tememos a Allah subhanahu wa ta'ala y obedecemos a Allah subhanahu wa ta'ala. Dice Sheikh, también eso fue el mensaje para todos los antepasados o toda aquella gente que llegó antes de nosotros, los primeros y esas primeras generaciones o de esas otras comunidades de los otros profetas y mensajeros de Allah. Fue el mismo orden y consejo y mandato que dio al profeta sallallahu alaihi wasallam, lo dio a los otros mensajeros y profetas de Allah y esas comunidades, de temer a Allah subhanahu wa ta'ala. Igualmente es lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam también aconseja y ordena. Nada más, así como vemos en este hadith que el profeta sallallahu alaihi wasallam ordena con temer a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: an ni'budullaha wattaquh, que adoren a Allah y temen a Allah. Entonces aquí es un orden: adorar a Allah subhanahu wa ta'ala y temerlo. Así es, las dos cosas, que adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala en cumplir esas acciones de adoración, como hacer el salah o el zakah o el siyam, ayunar, o hacer el hajj, o cualquier cosa, suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala, depender en Él, o sea, rogarle a Él. Todo eso es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Y igualmente, témenlo. Wattaqu, yani témenlo, es decir, obedézcanlo. Cumplen con sus mandatos y aléjense de todo lo que ha prohibido. No. Perdón, Juan, disculpen. Déjame cerrar aquí porque se está poniendo más fuerte ese ruido. A ver, un momento, inshallah, un momento. Y vamos a seguir. No, mi Juan. Puede ser que se oye menos, inshallah. Alhamdulillah. Entonces sigue el Sheikh sigue rahimahullah ta'ala y dice el Sheikh que Allah subhanahu wa ta'ala menciona at-taqwa y menciona esta descripción y su mandato de tener taqwa en varios lugares en el Corán. Igual aquí esta descripción de tener taqwa o de tener temor a Allah subhanahu wa ta'ala no es solo decir, oh sí, yo temo a Allah, pero viene con creencia, dicho y acción, porque el taqwa es de imán, y sabemos que imán, fe, son tres cosas, como hemos mencionado seguido, y seguimos mencionando esto para que la gente lo entienda, que es de la creencia islámica, el credo islámico del Corán y la Sunna, y la creencia de los sahaba, de que imán, con Ahl Sunnah, imán, yani la gente de la Sunnah, imán son tres cosas. Y tiene que contener las tres cosas, y si falta una de estas tres cosas, no es imán, no es fe. Y eso es que imán es, como dicen los sabios, qawlu bil lisan, el dicho con la lengua, wa tasdiq fil qalb, la creencia en el corazón, wal amalu bil jawarih, y la acción sobre los miembros del cuerpo. Entonces, imán, fe verdadera, es el dicho, la creencia y la acción juntos. Entonces, igual, taqwa viene con creencia, tenemos temor a Allah subhanahu wa ta'ala en nuestro corazón y en lo que decimos y cómo hablamos, en las cosas que sí mencionamos y en las cosas que dejamos de decir por taqwa. Igualmente las acciones, las cosas que cumplimos para Allah subhanahu wa ta'ala de sus mandatos y las cosas que dejamos de hacer por el mismo taqwa, temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el Sheikh, Allah subhanahu wa ta'ala dijo en su libro: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب
وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Naam. Aquí Allah subhanahu wa ta'ala dijo lo que quiere decir, y no es piedad de dirigir sus caras o rostros hacia el este o el oeste, pero es piedad de creer en Allah y el último día, es decir, el día del juicio, y sus ángeles, y su libro, y sus profetas. Naam. Y dar de su riqueza a sus queridos y de aquellos cercanos y parientes y aquellos huérfanos, los pobres, aquellos viajeros que están sobre el camino, aquellos que piden y tienen necesidad, y se da también para liberar los esclavos, Naam, y aquellos que también aquí Allah subhanahu wa ta'ala sigue, dice, y aquellos que o establecer el salah y entregar el zakah y cumplir con sus contratos y sus acuerdos, si es que hacen un acuerdo o contrato, y aquellos que son pacientes en las dificultades, Naam, y cuando llega esa dificultad, ellos son aquellos que son veraces, y ellos son los muttaqun, los que posean taqwa, que posean piedad, y los que posean temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces aquí Allah subhanahu wa ta'ala menciona at-taqwa, las acciones del corazón, es decir, cuando dijo que no es de la piedad de dirigir solo su rostro al este o al oeste, pero es piedad de creer en Allah, el último día, sus ángeles y el libro y sus profetas. Entonces, el primer cosa de tener taqwa y piedad es tener creencia. Creencia o sea, esa creencia correcta. Y Allah subhanahu wa ta'ala menciona esos pilares de la creencia. Y después de eso el profeta Allah subhanahu wa ta'ala menciona, y dar la riqueza, o dar de su riqueza a aquellos que ama, de sus parientes y la gente de su familia, y los huérfanos y aquellos pobres y viajeros y aquellos que piden, que tienen necesidad. Aquí igual dar caridad, estas buenas obras, es de taqwa, es de piedad. Igualmente el que establece el salah y entrega el zakah y que cumple con su acuerdo, cuando hace un acuerdo con alguien. Naam, eso también, cumplir con los órdenes y las obligaciones, también es de taqwa, que tienes que cumplir con lo que Allah subhanahu wa ta'ala pues te ha mandado. Y sigue Allah subhanahu wa ta'ala, dice, y aquellos que son pacientes cuando les llega esas dificultades y pruebas y calamidades, cuando les llega eso, son pacientes. Es decir, no desobedecen a Allah subhanahu wa ta'ala y siguen pacientes en obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Ellos, dice Allah subhanahu wa ta'ala, son los veraces, y ellos son los muttaqun, aquellos que posean taqwa. Entonces eso es tener taqwa, ya Juan, barakallahu fikum. Eso es tener taqwa, de que la persona tema a Allah subhanahu wa ta'ala, primeramente en tener la creencia correcta. Entonces la persona que está desviada y no tiene la creencia correcta, la creencia del Corán y la Sunna, la creencia del profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba, quien no está sobre el camino recto en la creencia, no tiene taqwa, no es piadoso y no tiene piedad. No importa si se aleja completamente de todo lo que Allah ha prohibido, pero si cae en shirk, o si cae en kufr, o si cae en bid'ah, y está sobre un camino desviado en su creencia y en su acción, pues no es piadoso y no tiene piedad, no tiene taqwa de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque la primera cosa que menciona aquí Allah subhanahu wa ta'ala de lo que es piedad es tener la creencia correcta.
Así como Allah subhanahu wa ta'ala mencionó al profeta sallallahu alaihi wasallam en el Corán, le dijo, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَمَنْتُمْ بِهِ فَاهْتَدَوْا. Si ellos, es decir, aquellos que van a llegar después de ustedes, oh Muhammad, si ellos creen así como ustedes creen, oh Muhammad, ustedes, es decir, Muhammad y sus compañeros, serán guiados. Entonces, cualquier persona que tiene la creencia de Muhammad y los sahaba, pues es guiado. Y quien no tiene esa misma creencia, pues no es guiado. Entonces, no tiene piedad, no es piadoso. No. Entonces, de eso, primeramente, del taqwa es tener la creencia correcta. Y después de eso, pues es hacer las obras buenas. Y esas obras buenas, las que son más importantes, son las obras buenas que se tiene que hacer porque son obligatorias. Aquellas cosas que Allah nos ha obligado, como el salah, o el zakah, o el siyam, o el hajj, o el tawhid. O sea, todo eso es obligatorio para el musulmán. Entonces, quien cumple con eso, pues tiene algo de taqwa. Porque eso es de taqwa, cumplir con los mandatos de Allah subhanahu wa ta'ala. Igualmente, alejarse de todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha prohibido, también es de taqwa. También es de taqwa. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala nos ha prohibido de varias cosas, alejarnos de esas cosas prohibidas, pues es de taqwa, es de piedad, es de temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Así como nos obliga a cumplir con los acuerdos. Allah subhanahu wa ta'ala menciona en esta aya, وَالْمَوْفُونَ بِأَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. Y que aquellos que cumplen con sus acuerdos cuando hacen un acuerdo, pues, es decir, romper el acuerdo es prohibido. Y cumplir con ese acuerdo, aunque sea difícil, pues es algo de taqwa, es algo de piedad, es algo de tener temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Es temor de Allah, es taqwa. Ser paciente sobre aquellas cosas que son difíciles y esas pruebas, esas dificultades, esas calamidades que ha llegado, pues ser pacientes en obedecer a Allah y seguir obedeciendo y cumpliendo con Allah y sus mandatos y alejándonos de lo que es prohibido, eso es de taqwa. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice, aquellos son los veraces, aquellos son los que posean taqwa. Entonces, taqwa, como dijo uno de los imams de los salaf, de cuando le preguntaron ¿qué es taqwa? Y dijo, te lo explico con una similitud o con un ejemplo. Y dijo, si estás sobre un camino y sobre ese camino está lleno de espinas y no tienes tus sandalias y tienes que caminar por ese camino, ¿cómo vas a caminar? Y el hombre dijo, pues con cuidado en no pisar sobre las espinas y pisar en esos lugares donde no hay espinas, tratando de evitar las espinas para que no me pique. Y pues el imam dijo, ese es el taqwa, así es el taqwa. Caminar sobre un camino, es decir, sobre el camino de Allah subhanahu wa ta'ala, evitando esas espinas, es decir, evitando esos pecados, evitando esas prohibiciones de Allah subhanahu wa ta'ala, evitando todo lo que Allah ha prohibido, evitando todo lo que Allah odia. Eso es taqwa. Eso es taqwa. Naam. Entonces, eso es para el creyente entender de que taqwa es cumplir con los mandatos de Allah y alejarse de aquello que es prohibido. Cada uno de nosotros somos del hijo de Adam y somos débiles. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, خُلِقَ الْإِنسَانَ ضَعِيفًا, que por cierto el hombre fue creado débil. Entonces el ser humano es débil y cae en error, cae en fallo, cae en pecado. Pero hay diferencia de aquel que en vez en cuando por su debilidad en algo cae en pecado y se siente mal por caer en ese pecado y se arrepienta, de que otra persona que hace ese pecado como una costumbre, que lo hace día a día. Y ese pecado, pues o de esa persona, pues es desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala.
Entonces la desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala es en diferentes niveles. Los dos siervos de Allah, ese que en vez en cuando cae en pecado pero se siente mal y se arrepiente, y este otro que no se arrepiente de ese pecado porque lo hace como una costumbre. Así que esos son diferentes niveles de pecado. Aquel que lo hace en vez en cuando porque cae en debilidad, pero se arrepiente después, pues él es mejor que aquel que no le importa y lo hace todos los días y no se siente mal por hacerlo. Lo hace como su costumbre. Lo hace hasta enfrente de la gente. Por ejemplo, fuma cigarros enfrente de la gente. Fuma sus cigarros hasta enfrente de la mezquita, se para fumar el cigarro. O la mujer que hasta entra a la mezquita sin hijab. O publica sus fotos sin hijab en las redes sociales para que todos lo vean. Entonces ese pecado es diferente a aquel que esconde su pecado, que tiene pena, que le da vergüenza que la gente lo ve y se arrepiente. Cuando está solo, se arrepiente a Allah subhanahu wa ta'ala, se siente mal por hacerlo. Entonces esos pecados son diferentes. El que tiene piedad no quiere decir que nunca va a pecar o nunca va a caer en error. Esa persona que cayó en piedad y después se arrepintió y después o se siente mal, eso es parte de piedad, eso es parte de taqwa. Pero aquel que lo hace y no le importa y lo hace hasta enfrente de la gente, eso no es piedad, eso no es taqwa. Así que hay que saber, ya Juan barakallahu fikum, que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena, nos obliga, nos manda con tener taqwa de Allah subhanahu wa ta'ala, de temer a Allah subhanahu wa ta'ala, temer a Allah subhanahu wa ta'ala en todo lo que Él nos manda y nos prohíbe. No. Sigue el imam Sheikh Sa'di rahimahullah y dice, también Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا سَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice, y apúrense ¿cómo se dice? Al perdón, maghfirat min rabbikum, al perdón de su Señor. Es decir, apúrense y regresen a su Señor para pedirle o para recibir ese perdón de su Señor. Nam. Wa jannatin arduha samawati wal ard. Y por cierto, la Jannah, el paraíso, es del tamaño, o sea, ¿cómo se dice? Arduha, lo ancho o lo amplio de la Jannah es más grande que todos los cielos y toda la tierra. Nam. Y es preparado, dice Allah, u'iddat lil muttaqin, y es preparado para los piadosos, aquellos que posean taqwa, aquellos que posean ese temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Igualmente dice el Sheikh, Allah subhanahu wa ta'ala menciona alladhina yunfiquna fi as-sarra wal darra wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, hay aquellos que dan en caridad o en la causa de Allah subhanahu wa ta'ala en tiempos fáciles o tiempos de dificultad, y aquellos que detienen su enojo o su ira, y aquellos que perdonan la gente. Allah subhanahu wa ta'ala dice, wallahu yuhibbul muhsinin, que por cierto Allah subhanahu wa ta'ala ama a aquellos que hacen el bien. Naam. Entonces sigue el Sheikh y dice, Allah subhanahu wa ta'ala ha describido los piadosos o aquellos que posean taqwa, temor a Allah subhanahu wa ta'ala, con imán, con fe en esos fundamentos y principios de la creencia, y aquellos que obran, que tienen esas obras aparentes y ocultas en cumplir con la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, esas acciones de adoración del cuerpo y igualmente esas acciones de adoración con el dinero, como pagar el zakah o dar caridad o ayudar a los pobres. O sea, eso también es de lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado, que es de imán y es de taqwa. Naam. Igualmente dice el Sheikh, tener paciencia sobre esos
tiempos de dificultad, y ser paciente cuando llega esas pruebas y esas dificultades. Igualmente, perdonar a la gente no es algo fácil. No es algo fácil perdonar a la persona que te ha hecho un mal, pero perdonar a la gente es mejor, y es algo que Allah ama porque que es un bien. Naam. Y es mejor ser paciente con el mal que hace la gente a ti, que responder en la misma manera que ellos responden. Entonces, ser pacientes, dice el Sheikh, con ese mal de ellos y hacer bien para ellos es mejor, y es algo que es algo de hacer el bien, y es algo que Allah ama. No. Y parte de tener taqwa, igual, dice el Sheikh, es apurarse a regresar a Allah subhanahu wa ta'ala cuando cometen un error, un fallo, un pecado o opresión de sí mismos, de pedir perdón y regresar a Allah subhanahu wa ta'ala en arrepentimiento, con tauba o el istighfar. Naam. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó y dio ese consejo de tener taqwa y aferrarse a la taqwa. No importa dónde está el siervo, en cualquier lugar o cualquier tiempo, debe de aferrarse y guardar ese taqwa, ese temor a Allah subhanahu wa ta'ala y piedad en el din. No importa dónde está y en qué condición está, siempre debe de tener taqwa de Allah subhanahu wa ta'ala, temer a Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Y dice el Sheikh, لأنه مضطر إلى تقوى غاية الاضطرار. Naam. Que el Sheikh dice, y eso es porque tiene una gran necesidad para el taqwa, la piedad y temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Una gran necesidad grande, que es muy importante que el siervo se aferre a ello. Naam. Y no debe en ningún asunto, en ninguna situación, debe faltar la taqwa del siervo. Debe siempre tener el taqwa y aferrarse del taqwa de Allah subhanahu wa ta'ala. Tener temor a Allah subhanahu wa ta'ala en cada asunto. Tener piedad en todo asunto. Obedecer a Allah y aferrarse al din de Allah en cada asunto. Naam, eso es de taqwa. Naam, entonces dice el Sheikh, así empieza el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. El profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó, ittaqillah haythama kunt. Teme a Allah donde quiera que estés. Entonces, sabiendo eso, que se debe siempre aferrar a la taqwa de Allah, pero el ser humano, el hijo de Adam, alayhi salatu wasalam, el hijo de Adam, él siempre va a haber el tiempo donde es débil, o decae en horror, o llega corto en lo que cumple con Allah subhanahu wa ta'ala y los derechos de Allah, y cae en pecado. Entonces, en esto, dice el Sheikh, como dice, ثم لما كان العبد لابد أن يحصل منه تقصير في حقوق التقوى وواجباتها أمر صلى الله عليه وسلم بما يدفع ذلك وتمحوه. Naam, que siempre y cuando el siervo le llega un fallo o cae en pecado, en los derechos de cumplir con taqwa o esas obligaciones que tiene, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo ordenó de hacer algo para borrar ese pecado o ese error. Y eso es que cada vez, dice el Sheikh, que la persona cae en una sayya, como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en la segunda parte del hadith, que dijo, wattabi' sayyata al-hasana tamhuha. Naam, que cada vez que la persona cae en un pecado o una obra mala, que lo sigue con una obra buena. Es decir, después de hacer una obra mala, debe de hacer una obra buena, tamhuha, que la borra. Esa buena obra va a borrar esa obra mala que hizo antes. Así que el Sheikh aquí, rahimahullah ta'ala, aquí nos recuerda y dice que eso es lo que debe de hacer. Debe de seguirlo con una hasana. Hasana
la palabra hasana aquí, dice el Sheikh, ismu jami li kulli ma yaqrab ila Allah ta'ala. وأعظم الحسنات الدافعة للسيئات التوبة والنصوح واستغفار وإنابة إلى الله بذكره وحبه. Naam, que dice la palabra hasana, una buena obra, dice, es una palabra amplia en su significado, para que significa todo aquello que se hace para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala, que es del din de Allah y la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Todo aquello que se hace, sea en creencia, o sea en dicho, o sea en acción, que se hace para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala, es lo que se llama hasana, una buena obra. Y de las más grandes de las buenas obras, que es como una expiación de esas malas obras, de las más grandes buenas obras es at-tawba, arrepentimiento sincero, y istighfar, pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala perdón, wa inaba ila Allah, y regresar a Allah subhanahu wa ta'ala con arrepentimiento, mencionándolo y regresando con amor para Allah subhanahu wa ta'ala y recordándolo a Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el Sheikh, con ese temor a Allah y esa esperanza de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah lo perdone y lo recompense y lo regrese a su favor, pues eso es lo que debe de ser, y es de las más grandes obras que uno puede ser, uno de musulmán o de creyente, que debe de hacer, que son de los hasanat, Naam. Y dice el Sheikh también de esas expiaciones de los pecados o los errores que se hace con la riqueza o con el cuerpo, lo cual fue legislado en nuestro din, también son de los grandes hasanat. Esas expiaciones con el dinero, es decir, cuando uno tiene que pagar algo o tiene que hacer algo como ayunar o pagar algo, pues todo eso también es de las grandes hasanat que ayuda a borrar, o que son expiaciones de los pecados que hizo antes. Naam. Sigue el imam Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah, y dice también de esos hasanat que son expiación para los pecados, es perdonar la gente, el afu an nas, perdonar la gente y hacer bien con la gente, y comportarse bien con la gente, y tener un buen carácter y comportamiento con ellos. Eso es grandísimo, porque son de las obras buenas más grandes. Naam. Así como sabemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó que no hay nada más pesado en la balanza en el día del juicio como khuluq al-hasan, yani como el carácter o el comportamiento bueno. Así que comportarse bien y tener carácter bueno con la gente, y tratarlos bien y perdonarlos de cualquier mal que han hecho a ti, pues es de los grandes hasanat que son expiaciones para los pecados. Naam. El Sheikh menciona y dice, eso también, tener ese buen carácter y comportamiento, no solo es expiación para los pecados, pero también es alivio a Allah. Si la persona sigue con eso, Allah le envía un alivio de dificultades o alivio de pruebas en que él está, y es algo que ayuda a facilitar para él sus asuntos. Naam. Que Allah subhanahu wa ta'ala con eso le quita esas dificultades y le quita todas esas pruebas en que está. Así como dice el Sheikh, Allah subhanahu wa ta'ala dijo, innal hasanat yudhibna as-sayyiat, que por cierto los hasanat, esas obras buenas, pues quita las obras malas.
Naam. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: as-salawat al-khams, wal-juma' ila juma', wa ramadan ila ramadan, mukaffirat lima baynahunna majtanabt al-kaba'ir. Que las 5 oraciones, las 5 oraciones obligatorias, las 5 oraciones obligatorias, y de Juma, Salat al-Juma a Salat al-Juma, o del día de Juma al día de Juma, y de Ramadán a Ramadán, es una expiación para todo lo que llegó entre cada una de esas cosas, si es que siempre y cuando la persona se aleja de esos pecados grandes, los kaba'ir adh-dhunub. Es decir, si la persona se aleja de esos pecados grandes, pues Allah lo perdona de los otros pecados, el pecado que se hace entre cada salah, o el pecado que se hace entre cada Juma, o los pecados que se hacen entre cada Ramadán. No. Entonces sabemos que esas obras son grandes. Las oraciones obligatorias son unas acciones grandes, obras buenas, que si lo haces, pues Allah subhanahu wa ta'ala te borra los pecados que hiciste antes de hacer eso. Igualmente Salat al-Juma, del día del viernes, el Salat del día del viernes, borra los pecados que hiciste en esa semana. Igualmente cumplir con Ramadán completamente, también eso borra los pecados que hiciste antes de ese mes. Así que son obras buenas y grandes que el creyente debe cumplir con esas obras para que reciba esa expiación de sus pecados y ese perdón de Allah subhanahu wa ta'ala. Sigue el Sheikh y dice, ¿y cuántas cosas que vemos en el texto del Corán y la Sunna? Vemos que la persona, cuando cumple con esas acciones, recibe ese perdón de Allah subhanahu wa ta'ala. Hay muchas cosas y muchas acciones de obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala que hace eso, que es como una expiación de sus pecados. Igual dice el Sheikh, hay de aquello que expone Allah subhanahu wa ta'ala, lo hace como una expiación de los pecados. Dice el Sheikh, son esas calamidades o esas situaciones difíciles y esas pruebas difíciles. Dice el Sheikh, por cierto, no hay ninguna prueba grande o calamidad que le llegue al creyente de que lo pone en una mala situación, o lo pone triste o preocupado, o le hace daño, excepto que es una expiación de Allah subhanahu wa ta'ala de sus pecados. No. Y dice el Sheikh aquí, como menciona el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, que aunque sea como una espina que le pica así o se pica con una espina, ese dolor que siente de esa espina es una expiación de los pecados. Entonces no hay nada, ninguna dificultad, ningún dolor, ninguna prueba, ninguna calamidad que le llegue al creyente, excepto que Allah usa eso para una expiación de sus pecados. Naam. Y dice el Sheikh, wahia imma fawat mahbub o husul al-makruh al-badani o qalbi o mali dakhili o khariji. Y eso es que esa dificultad o esa prueba o esa calamidad sea que ha perdido algo que ama, o le ha llegado a algo que odia o que es difícil para él, sea de su cuerpo o su corazón o su riqueza, o sea algo dentro o afuera de él. Dice el Sheikh, walakin al-masa'ib bighayr فعل العبد فلهذا أمره بما هو من فعله وهو أن يتبع الحسنة السيئة. Pero dice el Sheikh, eso es, o sea, esas cosas malas que le llega es una expiación de sus pecados, si es que es algo que él no hizo, que el siervo mismo no lo hizo y está afuera de sus manos, que le llegó esa dificultad o esas pruebas o esas calamidades
afuera de sus manos, no era algo que él hizo, pero le llegó. Pero si es algo que él hizo, por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam menciona, si él hace un mal, lo que necesita que hacer para una expiación de sus pecados, pues debe de hacer una obra buena después de hacer ese pecado. No. Entonces, eso es la diferencia ya, Juan. Que si le llega una dificultad, una prueba, un daño o algo que le llega por ser que él hizo algo, un pecado con sus manos, el modo de recibir la expiación de eso es de que debe de ser lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, debe de ser una buena obra después de hacer ese pecado y arrepentirse a su Señor por serlo y pedir perdón. Naam. Sigue el Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah y dice, ya después de que el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó el derecho de Allah, y eso es temer a Allah subhanahu wa ta'ala en todo lo que hemos mencionado, pues sigue y dice, وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلِقٍ حَسَنًا. Y compórtate con la gente con un carácter bueno o un comportamiento bueno. Entonces dice el Sheikh, primeramente, khuluq hasan, ese comportamiento bueno o carácter bueno, dice el Sheikh, que no dañes a la gente, que te detengas o que detengas ese daño a la gente, que no dañes a la gente, dice el Sheikh, y que perdones a ellos sus errores y fallos o daño que han hecho a ti, que les perdones. Dice el Sheikh, ثم تعاملهم بالإحسان قولي وإحسان فعلي, y después te comportas con ellos en con un bien en cómo hablas y un bien en cómo actúas, o sea, en cómo eres con ellos. Y eso es tener un carácter bello o un comportamiento bello con la gente, así como el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ordenó a los creyentes, خَالِقَ النَّاسِ بِخُلِقٍ حَسَنٍ. Y compórtate con la gente con un comportamiento bueno. Y eso es lo que es obligatorio para todos nosotros. Y dice el Sheikh de aquello que es de buen comportamiento, pues es tener esa paciencia y tener esa ¿cómo se dice? Piedad con la gente, ser pacientes con ellos y no ser duros, no ser fuertes en contra ellos, mostrar una cara buena con ellos, una sonrisa, mostrar ese afecto de hermandad o de fe que tenemos entre nosotros los hermanos, en cómo habla, dice el Sheikh, لطف الكلام والقول جميل, o sea, de hablar bien con ellos, decirles palabras buenas y bellas. O sea, todo esto es enseñar el buen comportamiento y carácter a la gente. Cuando encuentras la gente o cuando entras donde ellos donde ellos están, pues encontrarlos con, dice el Sheikh aquí, surur, esa felicidad, o estar contentos, con una sonrisa, y dejar esa dureza o dejar ese comportamiento duro y fuerte, porque eso muestra un mal comportamiento. Dice el Sheikh, وقد يحسن المزاح أحيانا إذا كان فيه مصلحة, y es algo que es bueno también decir, hacer la gente reír o bromear con ellos en veces, dice el Sheikh, أحيانا, si hay algo bueno, y sin mentir o sin entrar en hablar de cosas malas o haram, pero así reírse o bromear con uno al otro en la manera que es lícita y no en algo que es ilícito, pues es algo también divertirse con la gente en esa manera, y eso la gente le gusta y ama de ese tipo de carácter. La gente ama de que la persona es fácil para estar con él, es divertido, es algo que reciben que lo hace, esa persona los hacen sentir felices. Pero dice el Sheikh, no se debe hacer mucho de eso,
porque bromear mucho y reírse mucho pues no es bueno, no es muy bien para el corazón. Y hay un dicho, dice el Sheikh, que dice: innama al-mazah fil kalam kal-mih fil ta'am in adam aw zad ala al-had fahuwa madmum. Que por cierto, bromear en hablar o en bromear así en el discurso es como la sal en la comida. O sea, si falta sal o si hay demasiado sal, pues hace la comida, hace el sabor de la comida no bueno. O sea, no da un sabor bueno a la comida. No. Entonces, es igual bromear. Hacerlo muchísimo también no es bueno, y no tener nada de hacer la gente feliz o hacerlo sentir bien y feliz y reírse, pues también puede ser que no es tan bien. Y vemos eso en el modo que son los sabios. Los sabios en las pláticas y en las charlas, aunque son serios muchas de las veces, sacan algo de una sonrisa o de algo que nos hace reír, pero es poco. Y no es demasiado que toda la charla es de risa. No, y no debe de ser así el carácter del creyente, de ser un payaso, de que siempre es todo lo que está haciendo, mencionando chistes y bromas y así, y es todo su carácter es un chiste o reírse. Eso no es el carácter del creyente tampoco. No. Y dice el Sheikh y sigue, y del buen comportamiento a la gente es tener ese comportamiento con la gente acorde de quién es. No, que sea adecuado a la persona, sea el pequeño o el grande. En modo que le hablas a un pequeño o te comportas con un pequeño es diferente a un grande, a un anciano. O el modo que le hablas a una persona sabia es diferente al modo que le hablas a una persona ignorante. O el modo que le hablas a una persona de autoridad es diferente al modo que le hablas a una persona que no tiene esa autoridad. Entonces es algo que la persona debe entender, de que la gente se trata acorde de su nivel o quién es. Y termina el Sheikh aquí diciendo: y quien tema a Allah subhanahu wa ta'ala y cumple con esa taqwa a Allah subhanahu wa ta'ala y se comporta bien con la gente en sus diferentes niveles de la gente y les da ese carácter bueno y ese comportamiento bueno, pues ha logrado todo el bien, dice el Sheikh, لأنه قام بحق الله وحقوق عباد, por ser que cumple con el derecho de Allah y cumple con los derechos de los siervos. ولأنه كان من المحسنين في عبادة الله والمحسنين إلى عباد الله. Y es él uno de los muhsinin, los que hacen el bien en adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, y es de aquellos que hacen el bien en cómo se comportan con los siervos de Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Y con eso termina la explicación el Sheikh de este hadith, ya ikhwan, barakallahu fikum. Y con eso terminamos la charla de hoy y la clase de hoy, barakallahu fikum. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe al camino recto y nos protege del desvío y todo el mal. Y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos perdone de cada fallo y de cada error y pecado que hemos hecho. Que nos haga de los salihin, los piadosos, que nos haga de los muttaqin, los que tienen temor a Allah subhanahu wa ta'ala, y que nos haga de la gente de la sunnah que están sobre ese camino hasta el último momento de nuestra vida, saliendo de esta vida sobre ese camino y entrando a la próxima vida sobre ese camino. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos concede o nos aumente el conocimiento beneficioso, el entendimiento correcto, y aplicarlo y practicarlo constantemente. Allahumma amin. Y con eso terminamos. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم يا إخوان وجزاكم الله خيرا.